Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta antes de hacer nuestra instalación de paneles solares. ¿Tienes dudas? ¿No sabes qué hacer? Pues entonces, adelante vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver qué errores podemos cometer cuando vamos a instalar nuestros paneles solares y qué consejos deberíais de seguir a la hora de instalar paneles solares. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué debemos de hacer. Hacer un estudio de rentabilidad es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer previo a la instalación de nuestros paneles solares. ¿Por qué? Las motivaciones para instalar paneles solares suelen ser dos. O por tu concienciación global con el cambio climático y que quieres aportar tu granito de arena, en cuyo caso, está claro, pon placas solares y pon las que más puedas para intentar gastar la menos energía posible. O por razones económicas. A día de hoy la energía está carísima y queremos intentar ahorrar lo máximo posible en nuestra casa. Para el segundo caso, para el caso en el que lo que buscamos es el ahorro máximo económico, hay que hacer un buen estudio antes de instalar placas solares. Un buen estudio solar tiene que considerar vuestro consumo horario, es decir, analizar vuestros patrones de consumo. Un patrón de consumo no se analiza con una factura. En una factura lo que me dice es un patrón de consumo mensual, los kilovatios que he consumido dentro de este mes. Pero como muy bien entenderéis, no es lo mismo que si yo he consumido 500 kilovatios hora este mes, no es lo mismo que los haya consumido todos a las 3 de la mañana que los haya consumido todos a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando yo los consumo a las 3 de la tarde, si instalo paneles solares, a las 3 de la tarde es prácticamente hora pico solar, las placas están produciendo un montón, con lo cual voy a consumir la energía de los paneles solares. Sin embargo, si esos 500 kilovatios hora mensuales los consumo a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana los paneles no dan nada de energía, dan cero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que sí, yo voy a instalar unas maravillosas placas solares que van a producir mucho, pero no lo voy a consumir de las propias placas, lo voy a consumir de la distribuidora eléctrica, de la empresa que me da la energía, con lo cual realmente he montado unas placas que no me valen para nada. ¿Qué significa esto? Que un buen estudio solar os va a pedir vuestros consumos horarios, va a sacar de la distribuidora vuestros consumos horarios y va a cruzar vuestros consumos horarios con las producciones que va a dar la supuesta planta fotovoltaica que vamos a instalar. Si la empresa que os va a instalar las placas solares no os hace un estudio en el que os pide vuestros consumos horarios o obtiene vuestros consumos horarios de la distribuidora, directamente desechar ese estudio. Ese estudio no vale para nada porque ese estudio no está viendo realmente tus patrones de consumo. No sabe realmente si consumís por la mañana, por la noche o por el día, y los ahorros que os va a prometer son ahorros completamente irreales. Así que desconfiar de cualquier estudio que no os haga un estudio de consumo por horas. Por supuesto, en Domótica Solar hacemos este tipo de estudios y os ayudamos de una manera independiente al instalador a saber si merece la pena instalar placas solares y, en caso de que merezca la pena, qué dimensionamiento, qué tamaño es el que más rentable económicamente nos va a salir. En este enlace podéis verlo. La orientación de las placas es importantísima. La orientación de las placas es diferente en función de si nos encontramos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Para los que estamos en el hemisferio norte, la mejor orientación es la sur. Todo lo que sea moverse de esa orientación siempre va a ser perder kilovatios hora producidos anuales. La diferencia es la siguiente: a medida que nos vamos desplazando al este o al oeste, en el momento que llegamos a este puro o oeste puro, perdemos aproximadamente un 20% de la producción. A partir de ahí, si nos vamos a norte, estamos hablando que perdemos un 50% de producción, con lo cual no tiene sentido nunca, siendo de hemisferio norte, instalar placas que tengan algo de orientación norte. A medida que nos vamos desplazando de la orientación sur a la orientación este, lo que hacemos es, aparte de perder esa cantidad de energía, vamos desplazando la curva solar al inicio del día, con lo cual nos puede interesar, en función de nuestros patrones de consumo, instalar en una cara este, porque vamos a tener energía más rápidamente por la mañana, que en una cara oeste, que lo que vamos a tener es la producción iniciada más a la tarde.
¿Qué significa esto? Que es importantísimo elegir una buena orientación a la hora de instalar nuestras placas, ya que si tenemos orientación sur es la mejor y elegir entre este o oeste dependerá de nuestros patrones de consumo. Si tenemos un consumo más de mañana intentaremos poner en este y si tenemos un consumo más de tarde intentaremos poner en oeste. Las sombras en los tejados hacen que nuestra producción solar sea muchísimo menor. Cuando un panel solar le da una sombra, deja de producir prácticamente. Es decir, si en un panel solar le entra una sombra, ese panel deja de producir. Además, si la instalación la tenemos hecho con un inversor tradicional, un inversor solar tradicional, en el caso de que una sombra afecte a un solo panel, todo el conjunto de paneles conectados en el mismo string, es decir, todo el conjunto de paneles adyacente, va a dejar de producir también, con lo cual es importantísimo controlar las sombras que nos pueden dar dentro de nuestro tejado. Recordar que una sombra te la puede dar una chimenea, un tejado de un vecino, una antena. Hay muchos elementos que nos pueden dar sombra. Para evitar esto tenemos diversas soluciones. Primero, hay inversores tradicionales que llevan lo que se llama optimizadores, que permiten en el momento que un solo panel tiene una sombra, ese es el único panel que deja de producir y el resto de paneles adyacentes siguen funcionando sin ningún problema, con lo cual solo vamos a perder la producción que dé la sombra durante el tiempo que dé en el panel que tenga esa sombra. El resto de paneles van a seguir funcionando perfectamente. Dentro de marcas que utilizan este tipo de sistemas que se llaman sistemas con optimizadores, tenemos SolarEdge, en el que todos los paneles llevan optimizador, y Huawei, en el que solo necesitan optimizadores los paneles que tengan sombras, con lo cual va a ser un poquito más barato que SolarEdge. Además, tenemos la posibilidad de instalar microinversores que nos va a permitir que todos los paneles vayan independientemente y que ningún panel tenga que ver con ningún otro adyacente, con lo cual sombra que entra, sombra que afecta solo al panel que le afecte la sombra. Esta solución también suele ser para números grandes de placas, es decir, a partir de 5 o 6 placas, suele ser una solución mucho más cara que poner inversores tradicionales. Pero si tenemos sombras, pues tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué elijo? ¿Microinversores o inversores? Cuando tenemos problemas de sombras, ya sabéis que necesitamos que los paneles funcionen por separado. Con microinversores los paneles funcionan siempre por separado y con inversores los paneles funcionan como conjuntos, con lo cual cuando uno falla, fallan todos. Salvo inversores que funcionan con optimizadores como SolarEdge o Huawei, todos los inversores fallan cuando tienes una sombra. ¿Cuándo tengo que elegir microinversores o cuándo tengo que elegir inversores normales? Cuando haya sombras. Lo que está claro es que en el caso de que tenga muchos paneles solares, es decir, para instalaciones grandes, instalación de más de 5 o 6 paneles, los microinversores dejan de ser rentables por precio, porque realmente el precio del microinversor es bastante caro. Para instalaciones pequeñitas, sin embargo, sí salen rentables directamente. ¿Por qué? Porque el precio de los microinversores, como son pocas placas, no aumenta mucho el precio y, sin embargo, un inversor, por pequeño que sea, tiene un coste mínimo que es mayor que los 2 o 3 microinversores que vas a montar. ¿Qué significa esto? Que, como regla general, a falta de comprobarla con los presupuestos que nos puedan dar los instaladores, hasta 3-4 placas sí nos vienen bien los microinversores, a partir de ahí nos vienen bien los inversores. Y solo en los casos en los que tengamos sombras, nos puede merecer la pena poner microinversores o poner inversores que utilicen optimizadores tipo Huawei o tipo SolarEdge. La elección del material. Es importante elegir un buen material. Como siempre, ya sabéis, todo lo bueno cuesta, pero siempre hay que ir a marcas reconocidas tanto en inversores como en placas para luego no tener problemas con garantías y con material defectuoso. Por eso yo siempre os recomiendo elegir placas de fabricantes Tier 1 y además inversores de calidad reconocible. Dentro de inversores de calidad reconocible tenéis innumerables marcas, por ejemplo, como son Fronius, Victron, SolarEdge, Huawei, etcétera, etcétera. Luego, como siempre, tenéis diferentes fabricantes chinos de calidades medias o calidades un poquito peores y ya pues, también de todavía aún peores.
Como siempre, yo os recomiendo que miréis marcas de calidad, ya que siempre van a tener más años de garantía, y recordar que cuando hagáis un estudio vais a hacer una simulación a 10 años y necesitamos, y es importante, que esos dispositivos tengan garantía de 10 años para que el estudio no se nos quede falso, en el sentido de que como se estropee antes de esos 10 años el inversor, vamos a tener un problema que vamos a tener que pagar un dinero para la reparación o para la sustitución. Otro error muy típico a la hora de elegir el inversor es saber si el inversor tiene ventilación pasiva o ventilación activa. Básicamente, una instalación solar consta de paneles solares y un inversor solar. Los paneles solares van en el techo de la casa, no hacen ruido, no hay problema, no dan guerra. El inversor solar tiene que ir dentro de la casa, aunque puedes instalar un inversor que tenga certificación IP, es decir, que esté preparado para trabajar en el exterior de la casa, pero lo normal es que lo coloquemos en el interior de la casa, cerca del cuadro eléctrico de la casa, para facilitar la instalación eléctrica. ¿Cuál es el problema? Que al colocarlo dentro de la casa hay que tener cuidado y saber si ese inversor hace ruido o ese inversor no hace ruido. Para ello tenemos que saber si ese inversor tiene ventilación pasiva o ventilación activa. La ventilación pasiva, ¿qué es lo que es? Que tiene disipadores, es decir, que está hecho de metal con ranuritas, ¿vale? Y simplemente el aire que pasa por esas ranuras quita el calor que produce el inversor y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? No hacen ruido, su ruido es cero, son completamente silenciosos y no dan ningún tipo de problema. Los que tienen ventilación activa tienen un ventilador, y en el momento que el inversor produce demasiada energía y produce demasiado calor, activa ese ventilador y empieza a hacer ruido. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengáis mucho cuidado de dónde colocáis el inversor y qué tipo de ventilación tiene vuestro inversor. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, los inversores Huawei son ventilación pasiva, es decir, no hacen ruido. Los inversores solares también suelen ser, pues prácticamente todos son ventilación pasiva. Fronius es ventilación activa, hace ruido. ¿Qué significa? Que si voy a instalar un Fronius, porque es una marca de mucha calidad, tengo que pensar que va a hacer ruido, así que donde lo ponga y haga ruido no me tiene que molestar. Así que mucho ojo y mucho cuidado con la colocación y la elección del inversor a la hora de hacer nuestra instalación de paneles solares. Las baterías hace unos años no eran para nada rentables. Era un objeto que solo tenía sentido en el caso de que quisieses una instalación off-grid, es decir, en el caso de que quisieses una instalación en la que no tienes acceso a la energía de la compañía, con lo cual necesitas energía durante las 24 horas del día y por tanto o tienes una batería o no tienes disponibilidad de energía. A día de hoy, con la subida de precios de energía tan escandalosa que está habiendo, las baterías empiezan a salir rentables. En los estudios que hacemos en domótica solar, el año pasado solo el 15% de los estudios salía rentable instalar batería. Actualmente, en más del 70% de los casos sale rentable la instalación de una batería. ¿Cuánto cuesta una instalación? Pues una instalación solar depende de muchísimos factores para obtener un precio aproximado. Pero podemos partir de una horquilla básica de una instalación de 1 kilovatio pico de unos 3.000 euros y a partir de ahí, digamos que va bajando el precio de instalación. Es decir, las instalaciones solares, mientras más pequeñas son, más caras salen si hacemos el ratio euro-kilovatio pico instalado. Es decir, una instalación de 1 kilovatio pico, si yo divido lo que me ha costado entre el kilovatio pico, ese ratio me va a salir mucho más alto que si instalo una instalación de 20 kilovatios pico. ¿Por qué? Porque obviamente economía de escala, es decir, si tú tienes una instalación mucho más grande, me va a salir más barata. Aproximadamente, si hacéis la cuenta, estamos hablando que te está saliendo, si son 3.000 euros y es 1 kilovatio pico, me está saliendo a 3.000 euros el kilovatio pico instalado. Sin embargo, para una instalación de 6-7 kilovatios ya podemos estar hablando de precios en torno al 1.800, 1.700, 1.600 euros kilovatio pico instalado. ¿Esto qué significa? Pues que una instalación, por ejemplo, de 5 kilovatios puedes estar costándote entre 7.000 euros o 8 o 9.000 euros. Todo es muy variable y además depende mucho de tu instalación. Es decir, no es lo mismo que me digas que te haga una instalación
porque tienes una pérgola en la que simplemente tengo que, entre comillas, tirar las placas encima de tu pérgola y cablearlo y ya está, se ha acabado, que me digas que es que lo tienes en un tejado con 60 grados de inclinación, en el que no hay acceso al tejado, tengo que montar grúas, tengo que montar lo que sea. Es decir, que varía muchísimo el coste de la instalación en función de las características de tu casa, de tu techo y demás. Como siempre, depende todo mucho, pero para que os hagáis una idea, podéis hablar de una horquilla que va de entre los de 1.300 a 1.700 euros por kilovatio pico instalado a partir de los 3-4 kilovatios pico. De 1 a 3-4 kilovatios pico, ese ratio es bastante mayor, por lo que os digo de los costes mínimos de instalación. La elección de la empresa instaladora es una de las claves a la hora de instalar paneles solares. ¿Por qué? Porque un buen instalador puede hacer que nuestra instalación sea una maravilla o nos la pueda arruinar por completo. Un buen instalador no nos va a dar ningún problema, la instalación va a funcionar a la primera y no vamos a tener ningún problema de nada. Un mal instalador nos puede dejar goteras. Nos puede no instalar todos los elementos imprescindibles y necesarios a la hora de hacer una instalación solar y de protección de nosotros mismos. Es decir, un mal instalador puede no dejar puesta la tierra de las placas solares y que nos caiga un rayo y tener un verdadero problema. Nos puede no colocar los protecciones de sobretensión que hay que colocar dentro de la instalación, ¿vale? Y que nos caiga un rayo y volvamos a tener problemas. Nos puede dejar una instalación mal conectada. Es decir, hay infinidad de problemas que un mal instalador nos puede hacer, así que es importantísimo tener un buen instalador, un instalador de confianza, que sepamos que nos vaya a hacer el trabajo bien y que no nos la líe, así de claro, porque nos la pueden liar. Instalar paneles solares no es una cosa extremadamente difícil, pero es una cosa que hay que saber lo que se hace, así que una recomendación importantísima es que elijáis un buen instalador. Ya sabéis que nosotros aquí en Domótica Solar, si tenéis dudas, tenemos en el formulario que tenéis aquí arriba, nos podéis escribir para que os recomendemos algún instalador de confianza en vuestra zona. Sí, nuestro vecino sabe muchísimo de tecnología, está loco por ella, correcto, pero no le copies. Sus patrones de consumo igual no son los mismos que el nuestro, aunque su casa sea igual que la nuestra, no significa que sus necesidades sean iguales que las nuestras. Hay que hacer siempre nuestro propio estudio y no porque mi vecino ponga una instalación, yo pongo exactamente la misma. No tiene ningún sentido hacer eso. Mismo tipo de casa no significa mismo tipo de patrón de consumo y no significa que debamos de instalar lo mismo que instala nuestro vecino. Así que la solución es no copies. Lo que tienes que hacer es hacer tu propio estudio y saber tus propias necesidades. Pues si estás en este punto, ya te lo digo yo, no lo hagas tú mismo. Todavía te falta mucho por aprender. Si no tienes conocimientos suficientes, esta actividad de instalar placas solares no es una actividad trivial y sobre todo tiene sus riesgos porque estamos trabajando con tensiones en alto voltaje que nos pueden literalmente matar. Si sigues investigando, te sigues informando y sigues dándole duro a esto de los vídeos de YouTube, te digo que sí, se puede hacer y es muy fácil, pero eso sí, no te metas a hacer algo que no sepas hacer, pero el DIY es una cosa muy interesante y que nos ahorra mucho dinero. Eso sí, nos hará falta, si quieres verter excedentes a la compañía, es decir, la energía que te sobre, si quieres que la compañía te la pague, necesitarás legalizar tu instalación. Y para ello es muy probable que te sea muy difícil encontrar empresas que sin haber hecho la instalación te la quieran legalizar. Cambia tus hábitos de consumo. Si cambias tus hábitos de consumo, aprovecharás mucho mejor tu instalación solar. La instalación solar no deja de ser una precompra de energía, es decir, yo me instalo una planta solar en mi casa de 3 kilovatios pico y como sé la orientación que tiene y sé la inclinación que tiene esa planta, sé que va a producir al año 3.000 kilovatios hora. Eso significa que yo estoy comprando 3.000 kilovatios hora anuales. Ya son gratis, pero realmente no son gratis, los he precomprado, es decir, me ha costado el precio de la instalación. ¿Qué significa? Que esos
los consuma o no los consuma, se van a producir. Con lo cual me interesa, antes que consumir kilovatios, que sí que me los cobran aparte, que son los que cojo de la compañía, me interesa gastar siempre los que ya he precomprado. Con lo cual, un consejo muy bueno a la hora de instalar paneles solares es modificar tus hábitos de consumo y cambiarlos a los hábitos solares. Es decir, antes siempre cogíamos y la lavadora la poníamos por la noche, porque como la energía es más barata, pues ponla por la noche, ¿no? Lo que decían en el gobierno, plancha por la noche. Bueno, pues en vez de planchar por la noche, plancha a las 12 del mediodía o a la 1 del mediodía, que es donde el sol está más en todo lo alto y tenemos la potencia solar más alta. Con lo cual, debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo, debemos de intentar siempre que el consumo de la energía sea lo máximo posible en horas solares, y fuera de horas solares intentar consumir lo mínimo posible. De esta manera conseguiremos optimizar nuestra instalación solar y mejoraremos en mucha medida nuestros rendimientos económicos de la instalación solar. Domotizar nuestra instalación de casa significa optimizar más los consumos, es decir, si conseguimos automatizar comportamientos energéticos de la casa, conseguiremos mejorar la eficiencia de la casa. Cuando a mí me sobra energía porque mis paneles están produciendo demasiada energía y yo no soy capaz de consumirlo, si soy capaz de hacer que la casa consuma la energía que le hace falta consumir en esos instantes, vamos a conseguir aumentar mucho el rendimiento económico de nuestra instalación. Por ejemplo, podemos domotizar la carga de nuestro vehículo eléctrico. Si ponemos la carga de nuestro vehículo eléctrico durante las horas solares y conseguimos domotizarlo para que solo se utilicen los excedentes energéticos, conseguiremos muy claramente mejorar nuestro rendimiento económico. Además, también podemos, por ejemplo, utilizar termos eléctricos en los que cuando me sobre energía caliente el agua y así ese agua caliente ya estará caliente para el uso en agua caliente sanitaria. Así que todo lo que sea domotizar nuestra casa, nuestra instalación, vamos a conseguir muchos mayores ahorros para la instalación de nuestros paneles solares. Y como siempre, aquí en Domótica Solar te podemos ayudar y aconsejar a la hora de hacer tu instalación solar. Entra en nuestra página web y podrás informarte acerca de todos nuestros servicios. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete y activa la campanita. Así, cuando saquemos más vídeos como este, estarás informado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.